Hola, en este vídeo te voy a explicar qué son los espejos y cómo sanar a través de ellos. Los espejos, aparte de ser esa especie de cristal en el que nos vemos reflejados, son esas personas, circunstancias o situaciones que nos rodean, que nos muestran esas partes de nosotros mismos de las que no somos conscientes y que no podemos ver de otra forma. Suelen estar en nuestro subconsciente y en nuestro inconsciente, estas partes que no podemos ver. Hay varias clases de espejos. El espejo directo o sombra, en el cual tú eres aquello que ves en el otro, contigo mismo. Es lo que yo me hago a mí mismo. El espejo directo refleja nuestras creencias en nuestra vida diaria, aquí y ahora. Nos hace reaccionar con odio, rencor, enojo ante cualquier vivencia molesta específica. No nos da el tiempo para analizar ni razonar y sacamos nuestro impulso animal delatándonos en base a lo que creemos que somos. El espejo opuesto. En el espejo opuesto me llama la atención lo opuesto que eres de mí. Yo me sitúo en el lado opuesto de lo que me reflejan. Por ejemplo, veo a alguien y me molesta su egoísmo. Eso significa que yo hago mucho por los demás, pero no me atiendo a mí mismo. El espejo de los juicios. Cuando juzgo, etiqueto, condeno. El que recibe el juicio actúa conforme a esa etiqueta. Sin embargo, no es así. Pues la realidad es que yo en tu lugar sería tú y haría lo mismo que tú. Pues tendría la misma educación, el mismo nivel de conciencia, los mismos padres, los mismos traumas, las mismas experiencias y en base a todo ello habría hecho lo mismo. El espejo transgeneracional. El espejo transgeneracional refleja las situaciones ya vividas por nuestros ancestros, obligándonos a repetirlas y sufrirlas. Es en un espejo en el cual hay que estar atentos, identificando que si no es algo nuestro propio, hay que liberarlo. Hay algo muy importante. Para que dejen de repetirse los espejos, lo más importante es perdonarme y dejar de juzgar y de juzgarme. El espejo de lo que he perdido o me han arrebatado. Cuando vemos en el otro lo que creemos haber perdido. Esto crea unas relaciones adictivas. Tu grado de felicidad cambia si la persona está o no está. En este caso hay que preguntarse, ¿de qué tengo miedo? ¿De qué me siento culpable? Reconozco mis miedos y me perdono. ¿Por qué me hago daño a través de este miedo? Me perdono porque no lo sé hacer mejor y reconozco que yo no soy ese miedo. Si no me consigo perdonar, veré a los que me rodean culpables. En el espejo de lo que he perdido, cuando en un momento de nuestra vida, por ejemplo, hemos sentido que perdimos la alegría, nos fijaríamos en una persona que sentimos que nos hace reír. Es inconsciente, nos sentimos atraídos hacia esa persona porque tiene aquello que creemos haber perdido. Sin embargo, no lo hemos perdido, está dentro de nuestro interior, pero lo hemos protegido con capas para que no nos vuelvan a hacer daño. Porque en algún momento de nuestra vida sentimos dolor y decidimos guardar esa alegría en lo más profundo. En cuanto al tema de los juicios, hay que recordar que las personas que critican mucho son personas muy exigentes y al ser muy exigentes se juzgan mucho a sí mismas e igualmente a los demás. En este espejo de lo que he perdido nos hemos de preguntar, ¿qué veo en esta persona que he perdido en mí? ¿Que he entregado o que me han quitado? El espejo de la noche oscura del alma. El miedo más profundo que tengo se va a manifestar en una vivencia que nos trae una gran depresión. Por ejemplo, para trascenderlo, tenemos el ejemplo de que alguien muere y pasa una gran depresión. Esto significaría que yo tengo miedo a la muerte o a la pérdida o a la soledad. Y para superar ese miedo a la muerte se ha dado esta situación. O por ejemplo,
Tengo miedo a la pobreza y entonces me despiden y paso una época de carencia. El espejo de mi mayor bien. Es la situación que no acepto, lo que no me gusta y que se va a repetir una y otra vez hasta que entiendo su mensaje. Ley de causa y efecto. La causa. La causa está en nuestro inconsciente y el efecto se sitúa en nuestro exterior. No podemos cambiar nuestro exterior, a los demás o las circunstancias, si no cambiamos nosotros, y aún así no necesariamente cambiarán lo que está alrededor. Es posible que alguien que estuviera alrededor se vaya, pero no cambie. Lo que se vibra en mi subconsciente es lo que se refleja en mi exterior, sobre todo si hay una emoción por en medio. Lo que te llama la atención del otro, lo tienes, en un polo o en el otro, por exceso o por defecto. Recordemos que para recordar quién soy, primero tengo que vivir quién no soy. Estos son las creencias de lo que nos falta, de lo que no tenemos. Son creencias porque realmente estamos plenos y lo tenemos todo dentro de nosotros. Sin embargo, experimentamos la carencia, experimentamos la tristeza, experimentamos el miedo, que sería la falta de seguridad, la falta de abundancia. Lo que estamos viviendo es un efecto, siendo atraídos hacia situaciones o personas que vibran en nuestra sintonía, en la misma frecuencia. Podemos saber lo que estamos vibrando a través de lo que nos rodea. En nuestro subconsciente está la causa. Esta causa es proyectada hacia el exterior, necesita ser proyectada hacia el exterior y así crea un efecto. En este punto no importa ya si el espejo que vemos es directo, opuesto, por juicios o transgeneracional, pues lo que necesito es encontrar la causa. El efecto me ayuda a comprenderme, a perdonarme, a comprender la otra parte, pero no me ayuda a ir a la causa. Es muy importante ir a la causa. Por mucho que analicemos el efecto, no podemos llegar a la causa. Necesitamos llegar por otras vías, ya que usamos el subconsciente en un 90% de nuestra mente. El resto es el consciente. Esta causa necesita ser liberada, llevándola al consciente. No podemos saber la causa por ello mismo, porque está en ese 90% de subconsciente. Cuando llevamos la causa al consciente, el efecto desaparece. Mientras el efecto no desaparezca, significa que la causa sigue estando presente. Cuando desaparece un efecto, aparece otro más fuerte que lo sustituye si esta causa continúa sin solucionar. A medida que disolvemos las causas, llegamos al sentido de nuestra vida, conectar con quien somos, la fuente. Ya nacemos con causas que hablan de separación, culpa y miedo. Causamos cuando tomamos la decisión, consciente o inconsciente, de juzgar, condenar, sentenciar y decretar, creando una habitación, entre comillas, o un apartado, un lugar en nuestra mente subconsciente, juzgando a alguien o alguna situación. Muchísimos de nuestros juicios vienen de juicios que recibimos cuando éramos muy pequeños. Cuando somos bebés, todas nuestras emociones las vivimos plenamente, las soltamos y las liberamos, sin juicios. Pero estamos rodeados de adultos que nos dicen frases como: no te enfades que estás muy feo, deja de llorar, ya está bien, no estés triste. Son todo frases que nos dicen que esa emoción no es buena y no hay que tenerla. Por ello mismo, cuando vamos creciendo y nos vamos desarrollando, ya tenemos instalado desde nuestro subconsciente que esas emociones no debemos sentirlas, por ello no las aceptamos. Dejando de tomarnos las cosas que suceden o hacen los demás de forma personal, dejando de juzgarlas de ningún modo, ni en positivo ni en negativo, dejamos de crear causas.
Cuando creamos estas habitaciones, ¿cuándo creamos estas habitaciones? En algún momento de mi vida pensé algo de alguien que la fuente o allá de donde provenimos no hubiera pensado. Dije algo a alguien que la fuente no hubiera dicho. Dije algo, hice algo a alguien que la fuente no hubiera hecho. O dejé de hacer algo que la fuente no hubiera hecho. No hubiera dejado, dejé de hacer algo que la fuente hubiera hecho. Pensar algo de alguien, decir a, hacer a o no hacer para. O a mí mismo, dice, dije, hice a alguien o a mí. Lo que no solucionamos, las causas, pasan al inconsciente familiar, que tendrán experiencias individuales para solucionarlas, transformándose en el espejo transgeneracional. Para esto están las constelaciones, para sanar todas estas experiencias, todas estas causas transgeneracionales. Podemos llegar a la causa con regresiones, meditaciones, hipnosis o autohipnosis, incubando sueños. ¿Cómo lo hacemos incubando sueños? Entregamos el conflicto a nuestro ser para que nos lo muestre a través de nuestros sueños y que al despertarnos nos llegue la información. Con la psicoterapia del curso de milagros. El curso de milagros es un curso, un libro muy importante para liberarnos de todos los espejos y las causas. ¿Qué es lo que hay que hacer al encontrar la causa? Liberar a ese alguien, a otro o a mí mismo, de aquello que pensé, dije, hice o no hice. Liberarlo del juicio, condena y o decreto. Diríamos, dejo de juzgarte, de condenarte, de sentenciar que eres así. Liberar a los personajes que me rodean, que me han estado espejando esa historia que yo creí que era cierta. Defines con una sola palabra la situación que estás viviendo. Odio, violencia, ira, miedo, estrés, rabia, tristeza. Esto nos lleva a que en algún momento de nuestra vida, por primera vez, sentimos esta emoción, la juzgamos y la sentenciamos. A partir de ahí, los que nos rodean van a tomar un rol o un papel para mostrarnos esa emoción y ese juicio por resolver. Cuando tengo la necesidad de hablar, de seguir hablando de algo que me ocurrió en el pasado, es porque aún se tiene la necesidad de demostrar al mundo que lo viví en mi interior. No está sanado, sigue existiendo. Hay alguien que me lo recuerda, que me lo activa, una situación. Esto, como he dicho, significa que no está resuelto esa necesidad de seguir diciendo lo víctimas que fuimos, condenando el pasado o juzgándolo. Si estamos en ese punto, estamos causando una y otra vez, metiendo más energía y produciendo un mayor efecto. Hay que ir a la causa, perdonarla y entregarla. A través del efecto, conectar con la emoción, perdonarlo y entregarlo para que se deshaga. Hay que tener una gran fe y creer firmemente de que esto se está deshaciendo, si no, no funciona. Entonces hay que hacerse consciente de lo que nosotros causamos. Cuando tomamos la responsabilidad de lo que nosotros causamos, el efecto sí que desaparece, incluso cuando alguien desencarna. Si no nos libramos de nuestros juicios, siguen manteniendo ese rol, aún desencarnados. Hay que liberarlos de todos nuestros juicios y condenas desde el corazón, con amor, no de palabra o a nivel mental. Solo de palabra o a nivel mental y sin sentirlo no sirve, no es efectivo. Como habíamos dicho, la causa primera de todo es la idea de separación, repartida en el inconsciente colectivo, familiar e individual. Son sentimientos de separación, de miedo y de culpa. El sufrimiento no lo sentimos por las causas externas a nosotros, sino por nuestras reacciones a ellas. La no aceptación y el miedo
entorpecen, impiden nuestra paz interna. El subconsciente necesita que desde nuestro consciente recordemos quiénes somos y lo hace mediante los espejos, reflejando en el exterior lo que hay en nuestro interior. Hemos venido a resolver la culpa y el miedo del inconsciente colectivo, del familiar y el individual. Para ello, salen proyectados al exterior en forma de espejo o sombra. Al disolverlo, conectamos con lo que somos. Los pensamientos de ataque nos impiden este trabajo de autojuicio, autoexigencia. Son pensamientos como no puedo, no quiero, no soy suficiente, esto es demasiado para mí, si yo hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, tengo miedo, la culpa es del otro, etc. Y así colapsamos el presente con pensamientos sobre lo que pasó en el pasado y lo que pasará en el futuro. Aceptar es la solución para dejar de rumiar el pasado y o preocuparse o adelantarse al futuro. Aceptar las emociones que nos llegan, sin luchar con ellas o taparlas, con mantras, canciones, cualquier tipo de lo que sea que nosotros usemos para ahogar esas emociones, lo único que van a llevarnos a que más tarde se manifiesten más fuerte. Por ejemplo, si tenemos ira, la aceptamos. Si tenemos tristeza, la aceptamos. Si bloqueamos una emoción sin permitir que se exprese, volverá en otro momento más intensamente. Al aceptarla en ti sin negarla por sí sola, seguirá la emoción. Tal como un bebé, cuando es pequeñito, se enfada, tiene un berrinche y luego está tan fresco y tan contento. Buscando el mensaje que nos trae esa emoción, por supuesto, que hay que llevarla al consciente buscando su mensaje. La aceptamos en nosotros sin negarla, y así por sí sola se van. Cuando decimos no puedo, es un espejo grandísimo. Cada vez que decimos no puedo, evitamos afrontar un no quiero y bloqueamos muchas emociones. Y entonces no estamos en coherencia. Cada vez que bloqueamos y decimos un no quiero, generamos pensamientos de ataque hacia nosotros, de culpa, etc. Hay que buscar qué estoy bloqueando, qué es lo que escudo con un no puedo. ¿Es el miedo al rechazo? ¿El miedo al abandono? ¿A no ser aceptado? Si no entiendo el mensaje de los reflejos ni lo resuelvo, vendrán una y otra vez en personas y situaciones diferentes. Repetimos que aceptar es la clave, aceptar el miedo, pues la emoción subyacente de todas y principal es el miedo. Es como cuando alguien nos dice algo que no nos apetece hacer y en lugar de decir la verdad no me apetece, decimos con cualquier excusa, ay, no puedo. Ahí estamos siendo incoherentes. Nuestro corazón sabe realmente lo que sentimos. Sin embargo, lo que estamos diciendo es algo diferente. Esto está creando una causa. De este modo, buscamos el miedo subconsciente que hay en nosotros. ¿Cómo sé que he aceptado? Cuando no reacciono, cuando no lucho ni contra la situación ni contra la emoción. El espejo me muestra en qué punto del bloqueo me he quedado. Nuestras parejas, nuestros padres e hijos son los mayores espejos. Un ejemplo, un padre exigente nos está mostrando que no tenemos límites y que somos muy capaces. Sin embargo, nos solemos quedar con una lectura negativa y victimista de que nos machacaban mucho. La parte positiva de la lectura sería que está potenciando en nosotros de lo que somos capaces. Por otro lado, vivimos en opuestos para ir al centro. Vamos del positivo al negativo, del negativo al positivo, de ser demasiado algo para no llegar, para conseguir llegar al centro, para encontrar nuestro equilibrio. Si no aceptamos, nos quedamos en la reacción, no entendemos el mensaje y seguimos en la lucha contra el mensajero, que es el espejo.
Cuando estamos estancados y tenemos a alguien que nos muestra nuestro opuesto, nos volvemos adictos a esa situación, ese alguien o algo. Ahí podemos encontrar cómo vemos personas que se unen muy opuestas aparentemente entre sí, que lo único que han hecho inconscientemente al unirse es llegar a un punto de equilibrio entre el punto extremo en el que estaban situados cada uno. Podemos ver una persona muy permisiva unida a una persona demasiado laxa. En lugar de crear una guerra entre los dos, criticándose y juzgándose cómo es el otro, lo ideal es aprender uno del otro para llegar al punto central. Aceptar los pensamientos, las situaciones, las emociones sin juzgarlas. A aceptarlos tal como han venido, se van, pues al no aceptar estancamos el flujo. Y es lo que sucede cuando no dejamos fluir, por ejemplo, agua que está saliendo hacemos un dique, más pronto o más tarde el agua irá a su cauce. Pregunta, si yo cambio el otro cambia, no importa, puede que cambie o simplemente se vaya. Lo que importa es fluir. Vives un pensamiento, emoción o situación, lo aceptas y se va. Y viene otro. Pero si no aceptas uno, nos quedamos estancados en ese que va aumentando y no salimos de ahí. La violencia exterior que vemos, aunque creemos que somos pacíficos, muy posiblemente puede estar reflejando nuestros pensamientos inconscientes de ataque. Como hemos dicho antes, no puedo, si yo hubiera hecho esto, tengo miedo, la culpa es tuya, por mi culpa. O bien, una parte nuestra que quedó estancada sin liberar ni resolver en el tiempo, durante nuestra infancia o nuestra adolescencia. Esta violencia que vemos puede estar reflejando nuestros pensamientos de ataque actuales o algo por resolver de otro momento de nuestra vida. Cualquier situación conflictiva del presente puede estar reflejando un conflicto nuestro anterior sin resolver. Nuestros hijos suelen reflejar nuestros conflictos sin resolver. Las generaciones van llegando para ayudarnos a despertar. ¿Por qué nos cuesta soltar un trabajo, una pareja, un hijo? Porque no aceptamos el miedo a la nada, la inseguridad, la pérdida, la soledad. Una adicción muestra lo lejos que estamos de nuestro centro de encontrarnos. Una adicción de otra persona jamás se afronta desde el juicio ni la comparación, pues la persona adicta lo es por estar apartado, muy lejos de su centro. Desde el juicio se ve todo distorsionado y aumentado. Desde el juicio lo único que hacemos es alimentar más esa adicción. Si yo tengo miedo de que mi hijo no salga de una adicción, lo primero que he de hacer es aceptarlo y usar el perdón. Me perdono porque me he olvidado de mí. Yo soy la conciencia de unidad. En un océano formado por miles de gotas de conciencias, experimentándose a través de las olas. Debajo de las olas hay un mar en calma. Somos todos juntos la fuente, el océano. Deja a la fuente experimentar a través de ti, a través de todos y cada uno de nosotros. Por lo cual, no tiene sentido juzgar. Cada cual somos la fuente experimentando a través nuestro. En la aceptación dejamos de luchar. Cuando juzgamos, reaccionamos y luchamos. Acepto el miedo a ser mala madre. Acepto que mi hijo haga aquello que no me gusta. Y en la aceptación llega la respuesta a la situación. Acepta todos tus miedos. La pregunta tiene la respuesta, pero al bloquearnos en la pregunta no vemos la respuesta. Cada conflicto en cada situación refleja un miedo. Acepto que tengo tal miedo y me perdono porque no lo he sabido hacer mejor. Acepto esta situación que estoy viviendo y me perdono por no haber sabido hacerlo mejor.
Si reacciono o lucho, estoy en contra, es como nadar a contracorriente. Fluye como el río hacia el mar. Luego aquí tenemos una de las fórmulas. Cada vez que sentimos un miedo, nos decimos a nosotros mismos. Cerramos los ojos, hacemos 3 respiraciones profundas y nos decimos: acepto que tengo este miedo y me perdono porque no lo he sabido hacer mejor. Acepto esta situación que estoy viviendo y me perdono por no haber sabido hacerlo mejor. La biodescodificación, los espejos. Nuestro cuerpo como espejo de nuestras emociones. Nuestro cuerpo físico es una proyección de nuestra mente. Cuando nos ubicamos en la dimensión física, sentimos que nos pasan cosas. Cojo un virus y me resfrío, discuto con mi jefe, etc. Cuando nos ubicamos en la dimensión espiritual, sentimos, funcionamos desde dentro hacia afuera. Soy creador y entonces me pregunto, ¿qué sucede en mi interior, que estoy reflejando en mi exterior estas cosas? Enfermedades, conflictos. Un espejo sirve para ver aquellas partes de nosotros que no podemos ver de otra persona. Este espejo se manifiesta en enfermedades, dolores, cuando hablamos de biodescodificación. También nuestra fecha de nacimiento o nuestra carta astral es otro espejo. Es muy interesante usar las terapias holísticas, pues prestan atención a las 5 dimensiones del ser. Ojo con las terapias holísticas, porque a veces se llaman holísticas, pero solo prestan atención a 2 dimensiones de nuestro ser. Estas dimensiones del ser son el cuerpo físico, la dimensión física, el cuerpo energético, el cuerpo emocional, ya sabemos que son las emociones, el cuerpo mental, los pensamientos, y el cuerpo espiritual o dimensión. Nos damos permiso para sentir. Si no, somos esclavos de lo que no queremos sentir. Cuando nos permitimos sentir las emociones, llegan al máximo y luego se transforman. Al no permitirlas salir, se manifestarán a través de nuestro cuerpo como energía bloqueada. No nos permitimos sentirlas a causa de los juicios. Juzgamos que no son adecuadas, que no deberíamos sentir eso, que somos malas personas si sentimos eso. Y ahí es cuando entra el cuerpo mental, la mente que juzga nuestros pensamientos, el significado que le damos a las cosas que nos ocurren. Así nuestra realidad se construye en base a esto, a este significado. De tal forma, cuando hay un bloqueo energético, se manifiesta a través del cuerpo físico. Podemos tratar nuestro cuerpo físico con lo adecuado para nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo energético con terapias adecuadas para nuestro cuerpo energético. Puede ser como el Reiki, acupuntura. Nuestro cuerpo emocional para biodescodificar nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo mental con psicoterapias. Y nuestro cuerpo espiritual. Nuestro cuerpo espiritual nos muestra el propósito, el para qué. Y esa es la pregunta que hemos de hacernos. Sea lo que sea que ocurra en tu cuerpo, en tu vida, tiene un para qué, un propósito. Y el propósito es el que te lleva al despertar, pues el cuerpo espiritual te insta a despertar, a ir de nuevo hacia tu espíritu, a abrirte a tu espíritu, a reconocerlo. En lugar de querer eliminar los mensajes, haz la lectura de ellos, el para qué. ¿Para qué estoy sintiendo esta emoción? Empezaríamos, si hay reflejo en el cuerpo físico, diríamos que estoy sintiendo que se manifiesta de esta forma en mi cuerpo físico. Y luego también nos preguntaríamos, ¿para qué estoy sintiendo esto? ¿Para protegerme? Más tarde, al final, daremos unas preguntas adecuadas
al tema de lo que nos preguntamos cuando tenemos un conflicto. Por ello, en lugar de querer eliminar los mensajes, haremos la lectura de ellos. La coherencia. Si digo una cosa, pienso otra, hago otra y siento otra, estoy en total incoherencia y esto produce una desalineación, estoy desalineado. Pensar, sentir, decir y hacer es imprescindible que vayan en la misma dirección. Los espejos y mensajes están para despertar y sanar a nivel álmico, no para curarse. Es posible que consigamos una sanación y no necesariamente la curación del síntoma físico. Es diferente sanar de curar. El propósito real es la sanación. Nuestro cuerpo está en el presente, en el ahora. Nuestra mente es la que crea el tiempo, pasado o futuro. El cuerpo reacciona como si fuera real algo que imaginamos. Nuestra mente imagina sin tiempo, atemporal. Referimos sin tiempo a que puede ir al pasado y recordar algo, y nuestro cuerpo manifestarlo aquí y ahora. Recordamos aquel pastel que nos comimos y estamos salivando aquí y ahora. Reacción de nuestro cuerpo. Busca la emoción y el pensamiento y el mensaje que estamos enviando. Ese mensaje es para ayudarnos a despertar. Los debo, debes, necesito, necesitas, tengo, tienes que, son todos provenientes del ego. Son destructivos y dañinos y crean causas. Detrás de la ira hay siempre un dolor no afrontado. En el siguiente vídeo daremos las fórmulas para limpiar nuestros pensamientos y sanear nuestras emociones. Muchas gracias.